Si es tan amable estar de pie. Mientras leemos este verso, después nos vamos a sentar. Bueno, ustedes yo no. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oramos al Señor. Padre, bendícenos con tu palabra. Señor, creemos que tu palabra es poderosa para hacer en nuestra vida los cambios que tú anhelas que tengamos. Nosotros creemos, Señor, que tu palabra traerá a nuestra vida de la vida del reino de los cielos. Permite, Padre, que nos vayamos acoplando cada día más a tu reino. En el nombre de Jesús, usa mi vida para transmitir palabras a tu pueblo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Decía a todos, diga usted, a mí también, porque estuve considerando, porque en este relato, en los diferentes evangelios, lo habla a sus discípulos, lo habla a los que estaban escuchando y a los discípulos, pero escogí este pasaje porque dice que decía a todos. Diga usted, ¿a mí también? A mí también. También es para mí, también es para usted. Y dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer algo. Muchas veces nosotros hemos oído que Dios no es un Dios de obras, pero mire esta clase de instrucción. No es una obra, es negarse a sí mismo. Es dejarse uno trabajar por el Señor. ¿Cómo? En la voluntad. Cuando uno está dispuesto a menguar en su voluntad para que el Señor haga su voluntad, es cuando dice aquí la Escritura, hermano, que se necesita tomar su cruz. Cada uno tiene un padecimiento, cada uno tiene alguna situación que necesita, hermano, sanidad. Jesús, cuando recibió esa cruz, Él traía muchas heridas, muchos golpes, muchas burlas, muchas cosas, pero no se negó a tomar la cruz. Una cosa diferente es que hayan escogido a un Simón Cireneo que pasaba por aquel lugar y le pusieron la cruz de Jesús encima para ayudarlo, porque era un milagro estar caminando con esa cruz encima. Ahorita vamos a ver por qué. Hubieron cosas que yo al estar meditando la palabra, mi corazón se quebrantó demasiadamente. Y cuando vine aquí a la iglesia el viernes, Enrique me dio una palabra donde decía que iba a venir unas letras y que iba a tomar un sentido diferente en la observación de la palabra. Yo acababa de compartir con mi familia una porción de lo que hoy voy a compartir con usted. Leer la Biblia no es nada más leer un libro común y corriente, es meterse adentro de la escena y estarla contemplando en el corazón, y es hacerse partícipe de lo que está sucediendo ahí. No nomás es leerla como se lee cualquier libro, se requiere que uno se pueda meter adentro de la Escritura y vivir lo que ahí pasó. Y aquí dice la Escritura: si alguno quiere venir en pos de sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, pero dice cada día. Cada día, diga usted, cada día tengo que aprender a negarme a mí mismo, a tomar la cruz de Jesús, para no hacer mi voluntad, sino para agradar a Dios, porque yo lo quiero seguir. Amén. Entonces, el sacrificio de Jesús, hermano, ¿cuántas veces ha sido predicado? ¿Cuántas veces ha sido anunciado? Y cuando lo hemos visto, quizás lo hemos pasado por causa de los evangelios de una manera muy superficial. Pero David, él, hermano, tenía esto, que él tenía una llave para las cosas de Dios. Con esa llave él podía entrar en la alabanza. Con esa llave él podía, hermano, vencer a sus enemigos con la ayuda del reino de los cielos. Pero con esa llave podía meterse en la palabra y en la revelación, y así como una persona que se mete en el agua y bucea. Yo he visto, hermano, buceadores. Yo tenía un amigo que él era buzo, y nos lo encontramos un día, me lo encontré en la isla Catalina, y le dije: ¿qué andas haciendo aquí? Me dijo: ¿acaso no sabes lo que aquí hay? Le dije: pues es un lugar turístico. No, dice, aquí en las profundidades del mar hay maravillas, me dijo. Hay árboles abajo del agua, hay columnas de cosas que viene gente de todo el mundo, los buzos. Venimos aquí para disfrutar ese escenario.
Cuando un buzo se mete en las profundidades del agua, se encuentra con cosas preciosas a sus ojos, porque es su pasión meterse a las profundidades. Pues déjeme decirle que David se profundizaba en las escrituras, y por causa de la revelación, que es como sumergirse debajo del agua, meterse en la dimensión del espíritu, es estar en las profundidades del agua, es meterse a ver cosas que iban a suceder a muchos años después en Cristo Jesús. Y yo lo quiero llevar a considerar el Salmo 22. Vamos a considerar un poquito el Salmo 22 y vamos a ver que David pudo profundizar más que los que estuvieron presentes en el momento de la crucifixión. Y vamos a ver aquí la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la revelación que Dios le dio por el Espíritu a David. Salmo 22, verso 9, dice aquí la escritura: porque tú me sacaste del seno materno y me hiciste confiar. ¿Desde cuándo? Desde los pechos de mi madre. Quiere decir que cuando Jesús nació, él venía con una comisión. Antes que su madre diera luz, traía una comisión. Nosotros lo sabemos. Él dijo: ¿a quién enviaré? Heme a mí, heme aquí, envíame a mí, dijo allá en su reino. Y él, hermano, entró en el vientre de su madre. Y dice aquí la escritura que él se dio cuenta que lo habían sacado de ese seno materno. Algunos dicen que el seno materno no es el vientre de María, sino la Jerusalén celestial, de donde él salió. Ese es el seno materno. De ahí venimos usted y yo, porque él fue el primero de muchos hermanos en Cristo. Entonces dice que desnudo salió de su madre para volver también a ese lugar desnudo. Pero nadie, hermano, puede volverse a meter el vientre de su madre. Aún Nicodemo razonaba en ello. Le dijo Jesús: no, es que yo no estoy hablando de las cosas terrenas, estoy hablando de las cosas celestiales. Entonces vamos a ver esto con un trasfondo espiritual. Amén. Y entonces dice la escritura que a él lo hicieron confiar desde los pechos de su madre. Quiere decir que a él le fue ministrada una palabra. A ti y a mí nos fue ministrada una palabra. A Jeremías le fue ministrada una palabra. Antes de que estuvieras en el seno de tu madre, te di por profeta a las naciones. Tuvo que haber recibido una enseñanza, pero que cuando llega aquí se borra y empieza uno a volverla a vivir. Por eso es que en la vida, hermano, tenemos experiencias que nos suenan familiares, porque nuestra existencia es una existencia que es espiritual. ¿Puede decir usted: yo vivo desde antes de la fundación de este mundo con mi Dios, pero ahora estoy aquí para explorar en ese propósito de Dios? Y entonces dice: a ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Qué tremendo, hermano, es que nosotros nos hizo victoriosos en el momento del alumbramiento. Ah, qué tremendo que desde que fuimos engendrados fuimos victoriosos. Usted conoce ya el sistema de cómo es la reproducción, cómo entre miles y millones solamente uno logra pasar por aquella puerta estrecha. Y el Señor dice: muchos querrán entrar por ella, pero no podrán. Pero tú y yo pasamos por esa puerta y fuimos, hermano, protegidos por Dios para que fuéramos dados a luz a su debido tiempo. Bueno, entonces dice en esta palabra del verso 11: no estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Quiere decir entonces que David tuvo que experimentar el que Dios lo dejara desenvolverse en este mundo, como a ti, como a mí. Y a veces suceden cosas que llegan angustias, que llegan preocupaciones, que llegan estreses. ¿Quién no padece, hermano, en algún cierto momento de cosas estresantes? Nos estresan muchas cosas en la vida. Nos ponemos preocupados cuando alguien que queremos está enfermo. Nos ponemos preocupados cuando alguien que queremos está padeciendo escaseces. Nos preocupamos, hermano, por muchas cosas, aunque la palabra del Señor nos dice a nosotros que nunca nos ha dejado, que Él ha asignado un ángel que anda con nosotros. ¿Y por qué le decía: no estés lejos de mí? Porque hay ciertos momentos en los que uno se siente como solo, como abandonado. Pero el Señor prometió estar ahí. A mí Dios me permitió el privilegio
de un día darme cuenta el que me acompaña, y era un soldado que a algunos se los he compartido, un soldado de pelo rubio, que grande, fornido, pero que no me hablaba, solamente andaba conmigo como si fuera mi sombra y no se apartaba de mí, de cualquier peligro que sucedía a mi vida. Y yo, al darme cuenta que él estaba conmigo, podía tener más confianza, porque cuando nos sentimos protegidos es cuando tenemos más confianza. Cuando no nos sentimos protegidos, cuando llega la inseguridad. Por eso es que él decía: no te alejes, no estés lejos de mí. ¿Se acuerda usted que Jesús decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿cuándo lo dijo? En el momento en que estaban así, como dice el verso 12: muchos toros me han rodeado. Ahora, cuando usted considera los toros, literalmente, son terribles. Yo por ahí vi uno educado, que salió por ahí, ¿verdad? Que le hacía cariñitos ahí, jugaba con una llanta entre cuerno y cuerno. Ahí lo vi en el Facebook, ¿verdad? Y bonito se ve eso, porque se ve que lo crearon desde becerrito y tiene su dueño, y juega con él y le acaricia y le pone la cabeza y se deja abrazar. ¡Qué lindo eso! Pero eso no eran los toros que Jesús lo rodearon. Ahí la escritura dice que eran toros fuertes de Basán, que lo habían cercado, y eran los soldados del Imperio Romano que venían no a hacerle cariñitos de toro manso, sino que venían, hermano, con intenciones de acabar con su vida. Y yo me pude dar cuenta, hermano, que en la escritura dice que lo abofetearon, que lo golpearon, pero no a qué nivel, a qué dimensión alcanzaron esos golpes. ¿Por qué fue que se compadecieron y agarraron un Simón Cireneo para que le ayudara a cargar la cruz a nuestro Señor Jesucristo? Este tema es por causa de la cena del Señor hoy, por causa de su sacrificio, porque estamos conmemorando su sacrificio. Por causa de eso es que traigo este mensaje. Pero fíjense, dice la escritura: muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Habidos abren su boca contra mí como león rapaz rugiente. Dice: soy derramado como agua y todos mis huesos ¿están qué? ¿Cómo? ¿Y qué es eso? ¿Qué será una descoyuntada? ¿No dice la escritura en el libro de Hebreos que corramos en el camino para que lo que está, la pierna que cojea, no acabe siendo descoyuntada? Porque una vez que se descoyunta, ya no tiene función. Una vez que se descoyunta, aquí está la coyuntura, una vez que se zafa un brazo y ya no está dentro del point joint, de donde entra, donde está la coyuntura, donde está el sistema ese que es de nervios, de cartílagos, y se logra salir de ahí, y por mucho que haga el esfuerzo, se quiera apoyar, ya no puede. Dice que todo su cuerpo estuvo descoyuntado. Los golpes, las costillas. ¿Cómo podía estar de pie? ¿Cómo podía caminar cargando una cruz y encima con golpes? Con el cuerpo completamente descoyuntado. Por eso le decía yo a usted que los evangelios se quedan cortos. Perdóname, no puedo evitar, pero profundamente conmovido mi espíritu, porque no había comprendido a qué nivel fue de tal manera que sufrió Jesús. Todo por ti y por mí. ¿Por qué tenía que recibir un milagro el estar caminando con la cruz encima? Porque no hubiera sido posible que alguien cargara una cruz de ese peso, donde iba a sostener su cuerpo, con el cuerpo descoyuntado. ¿Cómo pudo caminar? ¿Cómo todavía lo golpeaban? ¿Qué querían hacer con él? Un toro. Cuando agarra a una persona, un torero, no se anda con miramientos. Le atraviesa el cuerno por donde atraviese su cuerpo y lo avienta y todavía lo recibe para darle hasta que acabe completamente con la vida de esa persona. Así trataron a nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte, estas palabras que están aquí llevan un poder, y es de llegar como una espada, gracias, como una espada que penetra hasta los tuétanos. El sacrificio de Jesús no es como nosotros lo vemos en una película, esta última película que habían sacado
demasiado sangrienta. Algunos quisieron mejor ni verla, de ver la desfiguración, pero no le llegaron a lo que está escrito aquí, a la revelación de David. Yo le decía a usted que el Espíritu da una visión mejor que ni la que tenemos en 4K, en alta definición. ¿Cómo pudo ver los huesos descoyuntados? ¿Cómo puede imaginar usted un cuerpo con todos los huesos descoyuntados? Como un costal de huesos. De esa manera lo golpearon. Quiere decir que no tenían, hermano, más que una hazaña tan terrible por la fuerza física, abusando de un cuerpo débil, porque se la pasaban en ayunos. Mire, ayer tuvimos la bendición de que Francisco Ibarra, Panchito, salió al hospital y nos llevó a la casa. Antes de llegar a su casa, y me dice mi esposa: aquí está Pancho, ¿quieres verlo? Claro que quiero verlo. Dejé hacer lo que estaba haciendo por salir a verlo, pero mi impresión fue muy fuerte por su desgaste, por su físico, porque un joven fuerte, de buena talla, ahora así como secado, como sus brazos delgaditos, sus piernas delgaditas, de su cuerpo chiquito, su cabeza grande. Es impresionante. Déjeme decirle, eso fueron solamente 8 semanas, casi 12 semanas de hospital. Estuvo hospitalizado, le hicieron 7 cirugías, estuvo con un transcurso casi, ¿cuánto fueron 12 semanas? 11 semanas en el hospital, dándole sueros, dándole nutrientes para resistir, pero el cuerpo eliminó todos sus recursos en su fuerza, de sus músculos, de su grasa, de todo. Se fue comprimiendo. Hoy tenía las intenciones de venir, pero cuando salió al hospital le dijeron que tenía que tomar un medicamento, y cuando salió, llegaron a la farmacia, estaba cerrada. Le dije: pues vayan a la Guado. Y le dije: no, es que la receta fue dada a ese lugar. Y entonces le tuvieron que quitar una parte del coxis, y dice que muy doloroso porque una infección se metió en el hueso y tuvieron que cortar esa parte. Entonces dijo: ahorita me siento bien porque me dieron antes de salir, pero primeramente Dios, mañana iba a estar en la iglesia. Pero nos avisaron que el dolor estaba muy fuerte y no podía venir a estar sentado mucho tiempo aquí en la iglesia. Y entonces se disculpó. Yo le dije: es que eso no necesita disculpar, eso es algo completamente entendible, pero porque de una palabra, y él quería ser fiel a su promesa. Pero por eso yo me puedo dar cuenta que el cuerpo de Jesús fue un cuerpo no fornido, no grande, no musculoso, sino un cuerpo porque vivía constantemente en consagración y ayunos para con Dios. Pero los soldados romanos eran robustos y hombres fuertes y hombres que se ensañaron contra la vida de nuestro Señor Jesucristo de tal manera que le descoyuntaron todos los huesos. ¿Tú puedes imaginar lo que es el dolor de una descoyuntura? Quizás alguien lo haya experimentado en vida, pero él lo experimentó con todos sus huesos. Ahora, discúlpeme usted, pero me conmueve mucho esto. Habidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente, dice el verso 13. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. A veces nosotros somos tan delicados que un desplante, que una falta de saludo, que una falta de cortesía, que no me saludaron, que me voltearon la cara, y a veces nos sentimos tan ofendidos que ya no queremos seguir adelante cuando Jesús dijo: cada uno tome su cruz y sígame. Porque a veces somos nosotros tan insensibles a lo que Jesús hizo. Porque por tan pocas cosas a veces tenemos actitudes. Déjeme decirle, lo que Él vino a hacer, lo vino a sufrir por ti y por mí, esperando que nuestra vida pudiera tener reflexiones, pudiera tener cambios. Dios ha estado ministrando mucho mi corazón porque como personas que somos, a veces somos demasiado emocionales, y Él tuvo que ser trabajado de esta manera en su corazón.
y dice que era como si fuera de cera, que se derretía por causa de tanta agresión, de tanto insulto, pero seguía adelante. ¿Pero sabe por qué? Porque detrás de ese sacrificio iba a contemplarlo a usted y a mí. No tanto el lugar que fue a ocupar allá en el reino, porque él ya estaba en el reino, pero bajó aquí a la tierra para que nosotros pudiéramos ser partícipes de lo que se experimenta en ese reino. Ahora, dice aquí la escritura: soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor. ¿Qué es un tiesto? Es un pedazo de barro que se secó a tal grado que se convirtió en un terror. ¿Nunca ha visto usted por donde ha pasado un río cómo se queda la arena o el lodito que se hace así como cuadriculado? Se queda así como levantado así, y ese es un tiesto. Como un tiesto se ha secado mi vigor. Quiere decir, hermano, que él no dedicó tiempo tanto a su salud, a su físico, como muchos de nosotros a veces, como Timoteo, que le decían: Timoteo, el ejercicio es bueno, pero para poco ayuda. ¿Por qué? Porque solamente ayuda en el cuerpo y en el alma, por las vanidades, pero es poco, porque lo mucho es en el espíritu. No te sientas mal si dejaste de hacer ejercicio por venir a la iglesia. Yo dejé de hacer ejercicio por venir a la iglesia, y cuando me veo así medio de perfil me doy cuenta que me hace falta el ejercicio. Pero ¿sabe una cosa? 1000 veces el ejercicio espiritual, porque ese va para la eternidad. Ese va para una condición espiritual en la cual nos estamos ejercitando al venir día tras día de servicio, momentos de oración, momentos de búsqueda, momentos de la palabra. Ese ser espiritual, hermano, no está así, con ese defecto. Está fortaleciéndose, no se está secando. Sin embargo, algunos lo dejan secar. Y sabe una cosa, tenemos que como abrir los ojos. Hoy decía el Señor en su palabra: despierta. ¿Por qué? Porque muchas cosas nos tienen enredados en la vida, de tal manera que algunos han dado tanta atención a otras cosas, y al ser espiritual, que es el que les va a hacer para la eternidad, lo están descuidando. Y este mensaje es como para despertar. ¿Y qué más despertar que el Señor nos conmueva el espíritu por lo que Él sufrió? Porque si fuera otra cosa el enfoque de nuestra motivación, pues estaríamos desubicados. Pero si nos ubicamos en Jesús, déjeme decirle que estaremos bien enfocados, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Pero ¿por qué a veces bajamos la mirada tanto a la tierra? Porque la tierra es un tiesto que se va a secar, se va en la vitalidad. De repente aquel que se veía lleno de vida se empieza a ver desmejorado. Empiezan, hermano, a salir las cosas de la vejez. Y Dios, hermano, tiene eso como para que nos demos cuenta que conforme el tiempo va avanzando, la debilidad física se va acercando y va creciendo, y empezamos a perder vigor. Yo antes, hermano, me podía meter a la danza. Ahora me dio Martín unas mareaditas ahí, me dejó bofeado. Me hizo nomás así. Yo dije: Padre, no le puedo dejar el brazo extendido, pero la verdad es que no la hago. Las coyunturas por acá me decían así como que: ten misericordia de mí. Pero como me extendió el brazo, dije: que quite Dios en medio de la danza me sane. Me siento bien, gloria a Dios. Como un tiesto se ha secado mi vigor, la lengua se me pega al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y luego dice aquí: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos. Horadar es perforar sus manos y sus pies. Algunos han indagado tanto cómo pudo ser eso, que han dicho, ¿verdad?, que la crucifixión fue realmente aquí,
porque aquí se podía desangrar y aquí están los dos huesos que corren del antebrazo, donde pueden perfectamente sostenerse, porque si se hubieran metido aquí se hubiera podido rasgar a causa del peso y de la falta de fuerza, porque los huesos estaban descoyuntados. Algunos dicen que los clavos fueron en el empeine, pero algunos dicen que fue en la parte del talón, por la profecía de la serpiente, que ésta heriría en el calcañar. Los que indagan y tratan de meterse a ese tiempo se cuestionan cómo pudo haber sido estas cosas. Esto a nosotros nos invita, hermano, que cuando leamos la Biblia, y usted la voy a leer en casa, pero con interés de meterme en ella. Hay gente que dice, no te fanatices tanto leyendo ese libro. Yo me acuerdo de un amigo que yo tenía, que el padre de su suegra era un hombre que estaba viejito. Ese es el tatarabuelito de Alejandro, de Alex y de Eduardo. Su tatarabuelito de ellos era un viejecito que parecía un oriental, y él tenía unos lentes de bastante enfoque, y agarraba su Biblia y con una lupa encima de los lentes. Y entonces decía, ¿qué tanto le leas el libro? ¿Qué tanto le puede estar sacando si toda la vida se la pasa ahí metido en el libro? Y yo decía, ¿para qué la lupa encima de los lentes que tienen bastante aumento? Es que el que tiene hambre quiere ver. El que tiene hambre quiere conocer a su Señor. ¿Qué tanta hambre tenemos del Señor? Es que tanto tiempo y con qué afán buscamos su palabra. Yo le dije que yo vengo conmovido por causa de estar meditando en la Escritura de día y de noche. Y es que esa palabra se está metiendo adentro de mí y me conmueve lo que jamás algo había conmovido mi espíritu. Yo veo estas cosas, no puedo parar de llorar. Y no porque quiera hacerme el espiritual delante de usted, es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte, y yo quiero que toda la iglesia alcancemos eso que Jesús vino a provocar en nuestra vida con su sacrificio. Dice aquí, en el verso número 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos, ellos me miran y me observan, y reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos de mí, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Pero dice que Dios, hermano, como que si lo dejó, porque tenía que cargar el pecado de todos nosotros en Él. Y como Dios aborrece el pecado y Dios no van de acuerdo, no pueden estar en una comunión. Tuvo que dejar que cayera sobre su Hijo amado todo este pecado de toda la humanidad, para que lo pudiera bajar a las partes profundas de la tierra, y una vez despojado de ellas, por causa de la muerte en el holocausto que Él vino a sufrir en los infiernos, de ahí el espíritu de vida lo levantó entre los muertos, y Él dijo, tengo poder para entregar mi vida y para volverla a tomar. En eso consiste que el Hijo de Dios es Señor de vivos y muertos. Venció la muerte por amor a ti. Venció la muerte para que tú y yo no fuéramos a parar a ese lugar. ¿Qué será de aquellos que caen en manos de esos perros que la Escritura habla, los demonios? Si una gente endemoniada no tiene misericordia, golpea sin control de consideración de dolor, entre más daño hace, más se deleita. Son los demonios. Son los demonios los que hace eso. Son los demonios los que Jesús vio. Y bajó a ese lugar. Y ahí, hermano, pudo resplandecer la luz en medio de tan intensa oscuridad. ¿Sabes que este mundo está lleno de tinieblas? Pero tú y yo hemos recibido de esa luz. De esa luz que hizo brillar en Jesús en medio de los infiernos. Ahora tenemos que brillar en medio de la congregación, pero tenemos que brillar también allá afuera. Allá tienen que saber
que hay un Dios por el cual vivimos, que se ha convertido en la pasión de nuestra vida. Porque el que lo tiene por pasión no pone excusas, sino que busca la excusa para venir a presentarse delante de Dios. Si nosotros agarramos esto, le aseguro que nuestros servicios van a agarrar un sentido mejor. Si nos ponemos con ese enfoque: Señor, vengo a verte, abre mis ojos. Ayer me decía Joana que fuimos todavía encima de todo, nos invitaron a comer a su casa, nos dieron una pizza, y ni modo, tuvimos que hacer a un lado el espíritu vegano. No más por esa tarde nos tomamos una buena porción de pizza, pero nos invitaron a comer, y entonces me decía: oiga, dice, ¿y cómo le puedo hacer para que se abran mis ojos? Ya los tienes abiertos, ya los tienes abiertos, pero dile al Señor: Señor, ábrelos más. Porque aquel cieguito que le dijeron que se fuera a lavar al Siloé, cuando le abrieron los ojos, dice que él veía los hombres como árboles, pero cuando se los lavó veía claramente. Le digo: puedes ir de gloria en gloria, puedes alcanzar que tu vista también se abra. Yo quiero eso, me decía, porque Dios me ha abierto mis oídos y oigo de lejos. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿A cuántos Dios les ha dado el privilegio de oír de lejos? De ciudad a ciudad. Gloria a Dios, Dios tiene también eso. Pero se los da a aquellos que están interesados en conocerlo a Él. Porque como dice la Escritura, que fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza, desde donde Él está nos escucha, nos oye de lejos y nos ve de lejos. Entonces, si nos queremos parecer a Él y seguimos poniendo nuestra mirada en Él, tarde que temprano vamos a tener los mismos efectos de lo que es el Señor Jesucristo. Ahora fíjese una cosa, dice aquí: pero tú, oh Señor, no estés lejos de mí, de fuerza mía, apresúrate y socórreme, libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro, sálvame de la boca del león y de los cuernos del búfalo, respóndeme. Y dice: y hablaré de tu nombre a mis hermanos. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Y qué es eso? Esto. Hay gente que no quiere estar en la congregación, quiere estar aparte en su casa. Dice: yo busco al Señor, pero el Señor no dice así. El Señor dice: estaré en medio de ellos, en medio de la congregación. El Señor se agrada cuando hay congregación. ¿No dijo que quiere ser un grupo más grande todavía? Si Él tiene música en los cielos, hermano, pero le gusta cuando el Espíritu mueve tu espíritu. Dice: ¿cómo cantan estos terrenos en la dimensión espiritual si no fuera por el Espíritu Santo? Estaríamos cantando no sé qué cosa, el caballo blanco, o al rojo, o al negro, o al amarillo, no sé, de Apocalipsis. No va a creer usted que el azabache. Cantamos porque tenemos el Espíritu Santo que nos ha enseñado a regocijarnos con Él. Por eso cuando usted un canto que usted se sabe, suelte la voz, no se la retenga así calmadita, porque va a decir el Señor: ay, qué entusiasmo con el que me alaba, si supiera cómo cantan los ángeles. Suelten su voz. Él dice: déjame oír tu voz, quiero escucharte, quiero ver cómo cantas, quiero ver cómo adoras, hasta dónde se conecta tu alma con tu espíritu y qué tan fuerte está agarrado que vas a jalar lo que hay allá adentro. Y allá adentro hay 9 dones que van a producir 9 frutos del Espíritu Santo. Déselo fuerte, porque Él lo que está esperando es que en medio de la congregación pueda ser utilizado. Dice en 2 Timoteo capítulo 2 verso 21: por tanto, diga usted, por tanto, 2 Timoteo 2, 21, cuando lo vean dice amén. 2 Timoteo 2, 21, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, ¿será que? Un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Pero dice: huye pues de las pasiones juveniles que siguen
Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Con los que invocan al Señor con un corazón puro. Sigue siendo insistencia en la congregación. Si usted lo puede ver, sigue haciendo insistencia en la congregación. Pero tu vaso, yo le expliqué a alguien así, mire, me llegó así la claridad para ilustrar. Si algún vaso puede ser útil. Usted en su casa, mujer, familia, tiene usted en su lugar unos vasos que todos los días los usa y son de vidrio. Bueno, algunos usan de plástico, no le hacen, pero los limpian. Agarra un vaso de vidrio y usted lo usa y lo deja todo manchado, pero lo lava. Y ese vaso, cuando lo ponen a la cena otra vez, está así como brillando, ¿no es cierto? Por el uso que le da todos los días. Que entre más se usa, más se tiene que lavar para que lo pueda seguir usando. Amén. Pero ¿qué de aquellos que los usan para ocasiones especiales y los tienen guardados ahí en la cocina, en una puertita, y ponen en un nivel los que usa siempre, pero los otros de ocasiones especiales, cuando los agarra hasta se le pegan en la mano? ¿Por qué? Por la grasa. Por falta de uso se va acumulando grasa y falta de limpieza. Así somos los vasos cuando nos dejamos usar seguido. Seguimos resplandecientes y limpios porque nos sigue limpiando. Dando limpieza, se recibe limpieza. Amén. Pero ¿qué cuando están nomás ahí guardados? Puro aceite. Y nomás le cae aceite y aceite. Póngale mucho aceite a un vaso y después agárrelo después de un mes. Este depósito, esta jarrita, estaba así, con un aceite que daba cosa agarrarlo. Se quedan hasta las huellas ahí. Entonces le dije aquí a mi hermano Enrique que si no le podía dar una pasadita, ¿eh? Y mire cómo lo trajeron, lleno de aceite y limpiecito. ¡Ah, su nombre! Entonces dice Pablo, será un vaso de honra. ¿Cuántos vasos de honra? Nos tenemos que dejar usar cada día. ¿Cómo? Negándonos a nosotros mismos para hacer su voluntad. Yo veo que Dios, hermano, quiere ver en nosotros qué tanta pasión tenemos por su evangelio. Y esa pasión nos va a llevar a hablarle a otros de Cristo. Hasta niños van y les hablan a otros de Cristo. ¿Qué tal es tu pasión por estar en la congregación? ¿Vienes con la pasión de saber si Dios te va a hablar hoy? Si Dios te va a dar un mensaje que te va a llegar al corazón. O si vienes solamente porque es que el pastor pone mucha carrilla cuando no venimos. No. Cuando tú vienes y tú vienes buscando que Dios use tu vaso Dios no quiere que no esté ahí solo pegostioso. Tu vaso quiere que esté fluyendo. Y que si Dios ya te ha dado, por ejemplo, el don de las lenguas, que lo uses. Úsalo. Porque no todos hablan lenguas, pero porque no nos hace falta usarlo más. Y podemos llegar a tenerlo todos. A mí me habían dicho que no era cierto eso, y yo estaba conformado creyendo por 11 años que no era cierto. Pero en cuanto empecé a saber que sí era cierto, empecé a decirle, Señor, pues si es cierto, lo quiero para mí. Y empecé a decirle a la gente donde yo iba a la iglesia, usted no se extrañe si un día me vaya hablando en lenguas. Y yo hablaba en fe porque no tenía ni el menor indicio que iba a hablar en lenguas. Pero como la fe viene por el oír de la palabra de Cristo, empecé a creer en ello, y empecé a trabajar sobre ello y empecé a enfocarme en ello. Pero dice la Escritura que el que busca, encuentra. Y yo lo voy a buscar. Y yo no sé cuánto me va a tomar. ¿Nunca se te han perdido las llaves del carro? Y un día yo agarré la casa y le dije, a ver si salía, no salía. Es que no están en la casa, están en el carro. Están metidos en el respaldo así del asiento de atrás. Ahí pues accidentalmente se le cayeron a Marta. Cuando puso a la niña en el asiento, había puesto las llaves a un ladito para amarrarla, y de momento pues se fue, cerró el carro con llave. Y no podemos usar el carro ni para ir a la iglesia. Le dije, Señor, ya es día de ir a la iglesia, no puedo ir a la iglesia. ¿Y las llaves dónde están? Fui y busqué entre los juguetes de los niños. Dije, no va a ser que jugando al carrito, voy a dejarlo ahí. Busqué en todos lados. No lo hallé, me fui a orar. Señor amado,
Solo que no quieres que vaya a la iglesia, pues no me digas dónde están las llaves. Pero ¿dónde están las llaves, Señor? Tú sabes todas las cosas, me puedes decir. Me dijo, en el tablero. Y voy y me asomo por la ventana, con el tablero no había nada. Y dije, ¿qué pasó, Señor? Pues no, que está en el tablero. De atrás, me dijo. ¿De atrás? Y me asomé, ahí estaban las llaves. Pero ahora para abrirlo está cerrado con llave. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios nos dio la sabiduría. Gálatas capítulo 5, verso 1. Dios nos quiere mantener a nosotros, hermano, con las llaves, pero a la mano. No perdidas, no escondidas, no que sé que hay dones, pero pues ahí están. No, echar mano de ellos. Yo necesitaba las llaves para echar al carro. Este asunto espiritual se necesita eso, para que venga un poder. Entre más tú te empiezas a orar en el Espíritu, recibes así como si fuera un dinamo tu vida de poder. Empiezas a hablar. ¿No se ha fijado que algunos para poder profetizar primero empiezan a generar ese poder con las lenguas que hablan? Y de repente sale la palabra profética y dice, Dios está hablando. Pero por causa del Espíritu Santo. Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Y qué es lo que lo hace a uno estar en esclavitud? Aquello que lo vence. Aquello que dice la gente es más fuerte que yo. No pude evitarlo. Fue más fuerte que yo el enojo que le tumbé los dientes. ¿Sabe usted que a nuestros hijos no los podemos golpear? A los hijos no se les golpea, se les ama y se les corrige con palabras, con acciones, pero no con golpes. Porque en el reino de Dios no crea que hay ángeles con ojos morados. Allá no los corrigen así. Allá nomás les dicen, ve a llevar esta palabra a Adulam en San Isidro. Y un relámpago, ¡pum!, llega el mensaje. Y le dice el Señor, te tardaste. ¿Qué? Un relámpago. Dice que les haya falta a sus ángeles en la perfección del tiempo. ¡Wow! ¿Qué tanto no nos mirarán a nosotros? Y si es un Dios de perfección y a perfección nos está llamando, tenemos que irnos perfeccionando cada vez mejor, no empeorando, no retrocediendo, sino ir más adelante con más. ¿No vio mejoramiento en las danzas hoy? ¿Verdad que sí? Oye, hermano, nos metieron a la participación del gozo. Yo estaba ya queriendo meterme ahí, en medio de las banderas que andaban dándole unas de colores y otras azules. Ay, hermano, tenía ganas de estar en medio de los banderazos. Ya me dan ganas de estar, y así como le hace Alexita. Ya tienen una gracia que Dios pone para eso. Yo ya me quería brincar de aquí para allá abajo a darme mis vueltitas, nomás que ya no me responden las culturas. ¿A cuántos de aquí los motivaron? Dios quiere que nosotros seamos motivadores, que vayamos allá y yo quiero eso que usted tiene, esa familia que usted tiene. Yo quiero una familia así. ¿Cómo? Así, tan suave a la hora de la comida. Uy, si esto es a la hora de la comida, imagínense cuando estamos en la iglesia. Pues yo quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no quiero ser esclavo de aquello que me vence. ¿Sabe que hay gente que es esclava todavía de la pereza? ¿Y acá te levantan? Pues yo me levanto temprano, antes de las 11. Wow. Todavía en la mañana. Pero eso se le llama tarde en la mañana. Late morning, ¿verdad? Hours. ¿Qué son late morning hours? Será nomás las 11 y antes de llegar a las 12, ¿verdad? Es el colmo que alguien se levanta a las 10 de la mañana. Va a decir por ahí alguien, ay, hermano, no se está así, hombre, tan a gusto que se siente. Es bonito dormir de noche, pero dormir de día. Wow. Bueno, si se da sorpresa porque anda cansado y agarra un sueñito para aguantar todo el resto del día, pues está bien.
Pero si se va a levantar a las 11 de la mañana todos los días. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Y aquí alcanzamos y ahora vamos a ver para abajo. 1 Corintios 10, 23. A ver, usted ahorita que lo vea, va a leer junto conmigo. Y va a decir, todo. ¿Ya lo vio? Sí. Todo es lícito. Pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Puede decir amén? Ay, hermano, ¿puedo hacer esto? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo ir a tal lugar? Todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Le estaba dando prohibiciones? ¿O le estaba dejando que se diera cuenta qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer? ¿Qué le es permitido y qué no le es permitido? ¿Sabe que le estaba dando lugar al Espíritu Santo para que le diga lo que no te redarguye el corazón es lícito? Pero lo que te redarguye el corazón está prohibido. Pero disciérnelo tú para que seamos maduros. Cuando su hijo o su hija le diga, no quiero ir a la escuela, ¿no quieres ir a la escuela? Ok, no vayas. ¿Y cómo vas en las calificaciones? ¿Te va a afectar en tus grados? Ay, pues es que va a haber una prueba. ¿Y no vas a ir a la escuela? Y déjelo que caiga a la conclusión de que sí tiene que ir. Para que no diga, es que ¿por qué me exiges que vaya? No, que vaya haciendo sentido de responsabilidad. Así Dios hace con nosotros. Dios mío, ¿me puedo ir a la playa? Sí. ¿Y puedo ver todo? No. No todo puedes ver. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a decir, Yo tengo un perrito que se llama, le dicen Casper. Le digo que está bien feo, pues dicen que está bien bonito. Y cuando ya va a hacer de la suya, es que tengo unas palmeritas bien bonitas. Y luego se les acerca y me las quiere arreglar. Se queda así. Y mejor se detiene y se regresa. Mire, es el Espíritu Santo el que te va a decir el Si no, y vas a decir, Dios mío, perdóname, Señor. Limpia mi corazón. Porque no son los ojos, es el corazón. Es el cerebro que uno tiene metidas ahí, cosas que le metieron. No sé, un día a lo mejor abrió una revista y dijo que algo terrible, después allá anda uno ministrado por eso. Pero cuando llegue y le dice, Señor, no, limpia mi corazón, Señor, límpialo. Y va a decir, amén, como tú digas, Señor. Mire, otro pasaje, 1 Corintios 6:12. Vamos a llegar al mensaje de los todos y de las todas. 1 Corintios 6:12. ¿No ven? Ay, despiértate tú que duermes. Ya se va a acabar el calor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo, diga usted, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, ¿cómo vamos a ser esclavos? Más que de Cristo. Y voluntariamente, porque ni siquiera es por la fuerza. Pablo decía que él se hacía esclavo para Dios. ¿Sabes una cosa? Los esclavos, para poder ser esclavos, cuando se llegaba el cumplimiento de su esclavitud a los 50 años, en su jubileo, antes el jubileo era a los 50, tremendo, lo pusieron 65 porque no alcanzamos a llegar, y nos están robando 15 de vacaciones. A los 50, si el esclavo quería permanecer en la casa, le tenían que poner un arete, le tenían que hacer con una lenza un hoyo y ponerle un arete. Ahora tienen 12 años y quieren traer aretes los hombres, y ni esclavos son de nada más que de lo que se dejan trabajar, pero que se dejen de Dios. Entonces, esclavos, pero por amor a Dios. Señor, yo estoy dispuesto a ser tu esclavo. ¿Usted estaría dispuesto a ser esclavo de Dios? Esa esclavitud no es dañina, es muy beneficiosa, porque no le darán su recompensa aquí, se la darán allá. Aquí
esclavos por amor a Cristo. Yo, esclavo por amor a Cristo, he aceptado el llamamiento que me ha hecho de predicar, pero no con un salario. Si usted se pregunta si yo agarro salario, no agarro salario de la iglesia. Lo hago por esclavo, por amor a Cristo, sabiendo que allá se va acumulando la cuenta. Cuando llegue mi 401k del cielo, a su nombre, voy a decir, me aventé 30 años en la iglesia predicando, y va a decir el Señor, muchos bienes tienes acumulados, ven y gózate y entra en el gozo de tu Señor. O si lo estoy buscando aquí, va a decir el Señor, no, pues aquí vas a tener que ir al welfare de los cielos. No, allá no hay welfare. Van a mandar regreso a la tierra. ¿Por qué? Porque puro güero feliz. No. Hay que acumular para el reino de los cielos. Y allá el Señor tendrá el tesoro. Ahí caben tus riquezas y las mías caben ahí, están escondidas en Cristo. ¡A su nombre! Romanos 14:22. Viene una palabra bien preciosa aquí. Yo estoy esperando nomás que diga usted un amén, que ya lo vio. Le digo que se duerme, pues. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ay, hermano, Dios nos permite que en Dios podamos tener una convicción. Yo tuve muchas luchas. Usted no se imagina cuántas. Cuando llegó una profecía y me dijeron que no cobrara diezmos. Tuve muchas luchas, no por el dinero, pero tuve muchas luchas porque fui enseñado de que eso es para la iglesia. Y cuando obedecí, le decía, Señor, no me vas a llamar a cuentas, porque yo estoy viendo algunos que dicen que fueron al infierno y que ahí vieron los que no diezman. A los que han creído que tienen que diezmar y no, conforme a su convicción, Dios los va a juzgar. Pues yo no lo hice por mi propia convicción, sino por instrucciones del Señor, hasta que se hizo una convicción. Y entonces ahora le puedo decir, siente que quiere diezmar, hágalo, pero no diga que yo le estoy pidiendo diezmos. ¿Por qué? Porque a mí me dieron órdenes que yo no los puedo cobrar. Si usted llega y los echa ahí, yo no sé quién fue, gloria a su nombre. Para mí son ofrendas. Pues si usted tiene la convicción que lo quiere hacer, hágalo conforme a su convicción con Dios. Tampoco se lo voy a prohibir, pero yo tengo la convicción que eso no es para la iglesia. Pero cada quien conforme ha aprendido, con su convicción que tenga, no transgreda su convicción. ¿Por qué? Porque no se puede dejar vencer por alguien más que por el Señor. No se debe dejar convencer por nadie más que por Dios. Este asunto es de convicción con Dios. ¿Cómo cree que van a ser juzgados aquellos que no conocieron la ley de Moisés y vivieron desde Adán hasta Moisés? ¿Cómo cree que van a ser juzgados? Conforme a lo que sabían de Dios. ¿Cómo Abraham supo que mentir era pecado? Cuando le dijo aquel rey, no es mi mujer, sabía que no debería de mentir. ¿Por qué le dijo, porque me has engañado? Si no existía una ley. Es que cada uno Dios le va dando una ley de la conciencia, de la convicción. Cada uno, hasta los niños, van por ahí, tumban algo. Yo no fui. Se embarran de chocolate en la boca, yo no me lo comí. ¿Quién está diciendo qué? Un día la de él está chiquita y iba a agarrar el vaso de la leche y ya sabrá, toda la mesa así, ¿verdad? Como para salir corriendo. Empezó a llorar y dije, ¿por qué lloras? Es que tiré la leche. Pues ahí te sirves más. No, es que creí que me ibas a regañar. Le dije, no, cualquiera se le puede caer algo. Tú no vas a regañar, ¿no? Estaba contenta, ¿verdad? Porque no fue regañada. Pero ¿qué cuando se les cae la leche? Chamaco, mira nomás, no te digo, tenías que ser tú. Nadie más, exclusivo. Eres especialista para tirar la leche. Y con maltratos y con golpes y cintarazos. Y ahora a su cuarto no hay desayuno. ¿Para qué tirar la leche? ¿Quién la va a tirar adrede?
menos que te echa a perder. Santiago 4:1. A ver si oigo aménes ahora sí. Ay. Amén. Así como que hace falta agarrar aire. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Diga usted, mis pasiones tienen que ser ubicadas, tienen que ser ordenadas. Las pasiones pecaminosas son unas, pero las pasiones de amor a Dios son otras. Que se conviertan las pasiones bajas en pasiones elevadas. Es decir, con un enfoque celestial. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? De las pasiones bajas. De nuestros miembros, porque hay un combate adentro. Hay luchas que a veces tenemos con nosotros mismos. Así como aquella mujer que tenía sus 2 bebés en el vientre y venían peleando, Jacobo y Esaú, en el vientre de su madre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? 2 naciones están ahí en tu vientre, están peleando. Es el espíritu del alma. Cada uno tenemos adentro un Jacobo y un Esaú en el vientre, un alma y un espíritu. Y está uno luchando por las cosas de Dios y el otro, yo no tengo ganas de ir ahora. Si no te estoy preguntando si quieres, vas a ir, porque no podemos ir separados, tenemos que ir juntos, si no nos morimos. El día que se separa el alma, el cuerpo y el espíritu, se acabó la vida aquí, pero sigue allá. ¿En dónde? En la vida eterna, o en la ignominia eterna. A la vida eterna nos han llamado. Entonces no podemos dejar que esas batallas nos venza la carne, tiene que vencer el espíritu. Y usted recibo. Amén. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, porque todavía falta, pero ya es suficiente. Yo creo, hermano, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo vino a conmover a nuestro espíritu un sentir de agradecimiento, de amor, no importa.